Bueno, es la primera vez que empiezo el live de aquí en Volviendo a la Esencia. Estoy esperando que se conecte mi novio hermoso, Leandro, pero pues que mande la solicitud para empezar ya con nuestro tema de ¿qué dice Jesús? Para que, mire, ya se conectó. Entonces, espere que envíe la solicitud para agregarlo y empezar con este súper tema que va a estar muy, muy bueno. Eso, a ver. Transmitir. Amor, ¿estás por ahí? Esperamos que un momentico. Ya ahora sí. Uy, ya este cambió. Pero me hago más atrás. Que la cara se Ahí, te. Ah, ya ahora sí. ahí me veo bien. Sí, sí, sí. Sí, ya. Pero a ver, eso. Ahí. Eso, ahí. Hoy me conseguí una lamparita que ya se ve como mejor, ¿no? Pues no sé cómo la tanta luz en la. No me veo tan iluminada. Se ve mejor. Bueno, hola a todos. Hola amor, ¿cómo Hola a vas? todos. Bien. ¿Te veo bien? ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. Sí, se escucha bien. Todo bien. Ah, listo. Súper, aquí también te escucho. Bebé. Estamos cambiando hasta los dos de lugar, algunos de peinado. Otra vez como Mm, raro, volvimos a la esencia. muy lindo quedó. Bueno, ahí se van conectando. Claudia está por ahí también. Eh, Vamos a dar una Hola, Claudia. despedida a todos. Amor, ¿te parece si voy poniendo la canción? Sí, sí, dale, me la poniendo. Es como un. ¿Qué ritmo es ese? Es como una fusión ahí entre. Como un reggaetón. ¿Sí ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Sino que se para un poquito, pero sí. Ya. Gritan que tú eres santo, la congregación dice que tú eres santo. Hola, Clau. Cabe aclarar que Doménica fue la que le dio la canción. No, es que estaba buscando, yo vengo a ver algo que se relacione con el tema de hoy, de las bienaventuranzas y bueno, de lo que vamos a empezar a hablar. Y preciso salió esa canción y yo, bueno, está chévere el ritmo, entonces pongámosla. Y hoy vamos a hablar de muchas cositas. Recordar lo que hicimos el live pasado. Voy a bajarle un poquitico a esto. El live pasado lo que hicimos fue adorar prácticamente. Aprovechamos que estábamos los dos y ahí tuvimos un tiempo de adoración. La idea es hacerlo más seguido, ya sea Dome desde allá o yo desde aquí y cuando podamos estar juntos pues hacerlo juntos. Entonces vamos a hacerlo más seguido y estamos trabajando en esa parte. Ya Dome está ya. Yo viví en Cali y sigo igual de tieso, entonces esto es grave. Sí, sí. Y hoy vamos es con un tema más interesante, pero antes de eso, recordarles que a partir de hoy vamos a tener los live a las 7 de la noche, los días sábados. Vemos que ya entre semana, por horarios de todo el mundo, míos, de donde, bueno, no lo pudimos lograr, pero la idea es seguirlo, seguir estando acá y compartir y seguir aprendiendo mucho más de todo esto. Me dio como si tuviera una super lámpara acá y eso está hermosa, maravillosa luz. No sé. Pero bueno, eso les queremos contar. Y bueno, amor, ¿hoy qué es lo que vamos a hablar? Sí, pues hoy vamos a hablar de Mateo 5, del Sermón del Monte, que fue pues como prácticamente como primera enseñanza de Jesús, así súper radical con todo el mundo y fueron muchas enseñanzas, la verdad, que se ven en este sermón y por lo mismo grande y extenso que es, lo vamos a hacer no todo ahorita de una vez, sino vamos a coger por partes. Y vamos a empezar con una parte de las bienaventuranzas, que son como lo que hoy vamos a empezar a hablar principalmente. Eso es lo que Así vamos a es. Le voy bajando ya esto porque si no me toca. Sí, bueno,
lo que tú dices, vamos a hablar de eso, de lo de las bienaventuranzas. Vamos a hablar de lo que es el Sermón del Monte como tal. No sabemos cuánto tiempo nos demoremos en abarcar todo. La idea es hacerlo bien, hacerlo completo, que todos podamos aprender. Después les contamos la metodología que actualmente estamos teniendo, porque la idea es, aunque Dome y yo vamos a aprender también. Es que todos los que estamos aquí podamos aprender, podamos crecer y compartir de esto. Y es algo para empezar, es que, por ejemplo, el Sermón del Monte, más que ordenanzas, más que aún el Señor y Dios mismo quisiera como estar detrás del ser humano, de la persona en que debe cumplir esto, lo otro, debe cumplir aún con ciertas obras también, podríamos decirlo, religiosas, está Ujú. más preocupado con todo esto que él habló, en que reconsideremos como tal quién es él, reconsideremos quiénes somos aún nosotros. Y podemos ver con el sermón todo lo que vamos a empezar a estudiar, a aprender, es que el sermón no es algo nuevo, no es algo que se esté o se vaya a empezar hasta ahora por parte de Jesús a hablar y a explicar, sino que vamos a ver la continuidad y cómo lo entrelaza Jesús con todo lo que como tal comprende la palabra. Lo que hace Jesús es que con su mismo ejemplo les está recordando al pueblo que, hombre, las cosas son así, yo soy así, y Dios es así. Entonces vamos a poder aprender muchísimo esa parte de Jesús. Y como dije, lo que Dios está buscando con esto es que le conozcamos a Él, pero a la vez lo que Él está buscando es que reorientemos nuestras vidas con una invitación como tal a formar parte de la vida de Él y esa verdadera vida buena que Él quiere mostrarnos, ese florecer humano aún mismo, esa parte humana de cómo nosotros la podemos realmente expresar y vivir. Entonces, para que sepamos qué es lo que vamos a hacer hoy. Mi Mm. amor, ¿quieres decir Sí. algo más con eso? Sí, pues para mí yo, digamos como tal, esa parte del Sermón del Monte, sí, al comienzo, la verdad, cuando empezaba a leer eso, yo decía, uy, o sea, como que primero son muchas, o sea, uno lo ve como, uy, o sea, aparte de que se veía que antes era mucha la ley y que tocaba cumplir X o Y cosa, y ahora sí con esto y con lo que dice Jesús, sí que más, o sea, yo lo veía más como una responsabilidad más, como una carga más, como algo que uno decía, uy, o sea, la verdad, de aquí a cumplir eso, yo la verdad lo veía como imposible, pero pues como que uno muchas veces dice, no, tenemos que hacerlo, y yo la verdad antes me fijaba mucho en eso, en bueno, hagamos las cosas como son, Dios dice que Jesús dice entonces que amemos a nuestros enemigos, tratemos de hacer esto, hagámoslo, pero pues ya en todo este estudio que analizamos y todo lo que miramos, me di cuenta que la verdad es muy complicado y muy difícil pues llegar a alcanzar eso. Entonces, como tal, que yo vea como el concepto que yo tengo ahorita de este Sermón del Monte es diferente a como antes lo veía, que ya no lo veo como una serie de normas o de estatutos que debemos cumplir como hijos de Dios, sino lo veo más bien como esa expresión divina de amor de Jesús por nosotros y de que por medio de su gracia es que podemos alcanzar a llegar a ser salvos y a poder, con la ayuda de Dios, pues poder cumplir lo que Él nos manda, ¿sí? Pero como que en todo este proceso pude ver en verdad el amor y la gracia de Dios y que Él no dice como, porque fue muy chistoso, o sea, el ver que ¿qué? Ay, sí, los fariseos como que tenían su ley ahí estándar de haz esto, haz lo otro, pero Jesús vino como tal a decir no, no solo esto, sino a ponerle como un nivel superior a lo que ellos estaban pensando. Entonces, como que tú dices que no adulterarás, pero ya con ver a una mujer ya estás adulterando. Entonces, eso es como que subirle un nivel mayor a lo que ellos pensaban que era supuestamente santidad y que estaban cumpliendo bien la ley, pero como que Jesús lo que hizo fue que se subiera esa, esas, esa, esas normas y esas
esas ese tareas como nivel. hijos de Dios, exacto, ese nivel, para que ellos dijeran como no, o sea, es prácticamente inalcanzable, ningún ser humano puede alcanzar a eso, y se vea en verdad la necesidad de buscar a Dios y decir, Señor, solamente por ti y por tu gracia es que podemos definitivamente cumplir esto, si no, pues ninguno, la verdad, ningún ser humano podría lograr lo que él en este sermón pues nos estaría pidiendo, pero pues obviamente solo por él y por su gracia es que lo podemos cumplir. Entonces así como que me cambió más como la perspectiva que tenía con respecto a ese sermón y como que uno descansa también y dice, sí, gracias Señor, porque por tu gracia y ya, ahí sí leerlo ya de una manera diferente. Entonces sí fue pues especial también. Chévere, ¿no? Sí, súper, súper. Sí. Bueno, con lo que tú decías de más bien tener esa necesidad, reconocer esa necesidad de Dios, prácticamente es que así empiezan las bienaventuranzas. Uh -huh. Entonces, voy a leer la parte de arriba como tal empieza. Debemos entender de que el Sermón del Monte más o menos estamos viéndolo desde Mateo 5 a Mateo 7, o sea, es muy largo, es un contenido realmente muy genial comenzarlo a desmenuzar y a estudiar. Entonces, pero empezando con el 5, voy a leer esto. Entonces, de cierto día, estoy leyendo nueva versión, nueva traducción viviente. Uh -huh. Ciertamente, cierto día, al ver que las multitudes se reunían, Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. Sus discípulos se juntaron a su alrededor y él comenzó a enseñarles. Aquí hay algo que me pareció curioso. Ahí Jesús subió a la ladera de la montaña y se sentó. O sea, Jesús además no nos comenzó a enseñar eh, eso a nivel pedagógico tiene su significado Claro. de no hacer que la persona esté en un lugar alto o un lugar lejos, sino que se sentó y sus discípulos se juntaron alrededor. O sea, hagan de cuenta, podría haber sido una mesa, un círculo, una mesa redonda, lo que uno diría en el colegio, y comenzó a enseñarles. Entonces, la primera parte que nos habla de esta bienaventuranza es: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, para mí, ese pobres en espíritu, amor, con lo que tú estabas diciendo ahorita, tiene muchísimo que ver. Es reconocer que realmente sin Dios no podemos hacer mucho. Uh Es -huh. reconocer y quitarnos ese orgullo también por sesgo, por estar sesgados, por no querer ver aún más allá y creer que nuestra realidad es esta, sino comenzar a entender de que Dios es el que puede obrar, es entender de que Dios es el que debe obrar en nosotros y que nos permita alcanzar como tal esa ese perdón, aún esa divinidad de cierta manera, esa santidad como lo hemos hablado en otros momentos, es comprender nuestra naturaleza como tal de la que somos y ese comprender aún esa debilidad que nosotros tenemos, que sea que nos, la posición que tengamos, las cosas que tengamos, poder reconocer ese vacío de nosotros y que necesitamos es una dependencia total de él. Entonces, no, me gustaría antes de decir otras cosas, ¿tú qué pudiste encontrar, estudiar? ¿Qué Dios te reveló Sí. con esto? Sí, pues más que eso, pues primero aclarar lo que no era, que sí me llamó la atención que muchas veces pobres en espíritu se ve como, ay, como débiles, como alguien pues inestable, como sí, Mm, pero no es eso, o sea, lo que no es que primero pues tampoco, pues se ve muy obvio, pero no es la pobreza económica de que, ay, no, si tengo el zapato roto, si tengo la camisa rota y entre más escasos me veas, porque más más Dios me santo va, soy. más santo soy, sino que no es eso tampoco, no es ser tampoco pues indecisos o inestables, como les decía, tampoco es ser carentes de visión o gente que tiene una mente limitada, escasa, no se enfoca y ahí no se está refiriendo a eso, sino más como tú dices, que es una necesidad de que en verdad necesitamos un salvador. Y también pues lo vi desde el punto de despojarnos, de auto nosotros mismos despojarnos
de todo lo que nosotros somos como tal, como persona, aún nuestros deseos, nuestros sueños, o sea, morir también a nosotros mismos para que Él sea el que en verdad viva en nosotros y el que pueda ser pues el primero en nuestras Oh, vidas y no poner no, ninguna cosa pues superior a Dios, sino que se vea en verdad esa necesidad de Él. Y también pues ese corazón también humilde, el corazón rendido al Señor, esa persona que busca esa misericordia y ese perdón de Dios. Y lo que tú dices, el primer paso que es no decir, venga, yo con mis fuerzas puedo, sino es, el primer paso es poder rendirse totalmente a Dios, humillarse y decir, Señor, sin ti no soy nada, reconozco que soy un pecador, que no soy nada sin ti. Y me acordaba del pasaje que dice que separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, que con Él es que podemos hacer absolutamente todo. Sin Él, pues no lograremos hacer nada, ni cumplir ninguna meta, ningún sueño, ni nada. Y pues es eso, es esa dependencia y ser como un bebé prácticamente recién nacido que necesita totalmente de la atención de los padres. Asimismo, nosotros necesitamos esa atención 24/7 de Dios y es esa confianza totalmente en Él y depender de Él, 100%. así es, amor, y tienes toda la razón porque no se puede entender de que pobreza en espíritu significa inestabilidad. Lo que debe significar en todo momento es esa dependencia de él. Mira que encontré una frase con eso, hablando de este punto, de este versículo, y dice, no podremos apoyarnos en nuestras actividades religiosas y no religiosas para saborear el dulce sabor de las bienaventuranzas, el dulce sabor de la bendición. No podremos alcanzar el cielo por el esfuerzo de una conducta de buena ética, ni por dinero u obras de caridad a nuestros prójimos, ni tampoco con un testimonio digno y ejemplar como cristiano. Entonces, o sea, ahí también lo que tú decías es quitarnos ese pensamiento de que tenemos también que ser como los full santos espirituales y hasta llegar a un punto de levitar, sino que Sí, es entender eso que ni siquiera siendo ejemplares cristianos, estamos como que dentro de ese grupo de gente con bendición, de gente que puede alcanzar esas bienaventuranzas, sí, sino que dice, los pobres en espíritu, más bien nos sentimos extremadamente humildes espiritualmente y incapaces, decía esta persona, de impresionar a Dios, sino solamente es por amor y misericordia de Él. Pero es tener esa necesidad. Y yo recuerdo lo que pasó hasta con David, amor. Si nos ponemos en historias, David y Saúl. Eh, en estos días hablamos con mi familia, si hablamos por cosas malas, si uno le pusiera nivel a las cosas malas, David la embarró más. David pudo haber hecho cosas más terribles, pero lo que importó en ellos dos fue eso, ese corazón, que lo que le importaba ante cualquier situación, pueblo, lo que él hiciera, las riquezas que él tenía, era esa cercanía a Dios, que no se perdiera. A mí me parece que es un ejemplo claro en cuanto a sí, este punto. sí, así es. Sí, y aún también pues pensando ahorita pues muchas veces pues también mirar qué es esa pobreza espiritual también en cuanto al conocimiento porque muchas veces se confunde también con el conocimiento. Entonces, por ejemplo, alguien que no, yo es que yo ya hice hice discipulado o me metí a la escuela de consejeros, o sea, como que también por las escuelas y no se mide tampoco como no, yo apenas inicié con el Señor, entonces no llevo nada, entonces eso es pobre en espíritu, no, puede que Sí, ser personas que ya lleven, o sea, es como probar, es similar eso, como que hay personas que pueden tener los varios cursos y ser pobres, tener esa pobreza espiritual, o hay gente que puede apenas empezar de no tener ningún curso ni nada, y al igual también tener esa pobreza espiritual, entonces que eso tampoco no se mide con el conocimiento como tal que se tenga de la Biblia o en lo que los años que uno lleve de cristiano ni nada de eso, sino que es simplemente con el hecho de esa dependencia de Dios, ¿sí? Y esa rendición. Mira,
de lo que tú dices, otra cosa que encontré sobre esto, decía, los pobres en espíritu se despojan aún de su propia vida cristiana, es un poco fuerte esto, de sus máscaras y caretas moralistas y religiosas para clamar, para buscar con un espíritu contrito y humillado, lo que dice Lucas 18:3, Dios mío, sé propicio de mí. Entonces no se trata de posición, tiempo, Ujú. cursos que hayas hecho, niveles que hayas hecho o no hayas hecho, no, lo que importa realmente es ese corazón de parte de Dios y eso es lo que Dios está Rendido. buscando ahí. No Ujú. importa lo que ustedes hagan, no importa lo que ustedes sean, solo quiero que con lo que ustedes son, aún me podría decir, con esa humanidad que ustedes tienen, con esa humildad, bueno, sí, con esa humanidad, con esa carne, con todo lo que aún hacen bien o mal, deseo es que me busquen, deseo que es que me vean a mí en medio de todo, en medio de las cosas Ujú. que, como un profe, creo que está por ahí, él dice, eh, molestando, dice, es que nosotros somos pecadores y entre comillas nada, podemos hasta nadar en el pecado, pero aunque en Ujú. medio de todo esto extraño y malo, podamos siempre rescatar esa mano y decir, Señor, realmente en medio de todo te necesito. Ujú. Como Sí, así decía es. Pablo, lo que quiero hacer, no hago, pero lo quiere hacer y es lo que Dios realmente ve y comienza a actuar bajo ello. Entonces Ujú. es muy interesante eso, ¿no, amor? Sí, exacto, sí, y a pesar de que ya uno se rinde, él ya dice, ah, bueno, sí, te tomaré de la mano y vamos juntos de la mano a emprender este camino y los dos lo vamos a llevar y vamos a caminar, pues, en pasos de bendición. Si uno se suelta de la mano de Dios, pues ya se pierde totalmente el camino y se desvía y es fácil ya tomar otro rumbo, pero pues con Él en todo tiempo es tomados de la mano y decir, Señor, contigo puedo y sin ti no puedo hacer nada. Es eso. Así es. Sí. Y decir, podré tener todo, Ujú. todo humanamente, materialmente posible, pero es reconocer de que si no lo tenemos a Él, siempre va a haber un vacío ahí que es Ujú. insaciable, como Sí. lo hemos dicho. Bueno, amor, esta parte, si alguna de las personas que están ahí quisieran comentar también sobre esto, estamos en Mateo 5. Ay, no puede ser, se me cerró la Biblia. Mateo 5 4 Cinco, más o menos, que sí. realmente de las Cinco, ya bienaventuranzas. pasamos al cuatro, sí. Con Sí, el ya, que. ya vamos a ir para el 4. Estamos en el 3 de los pobres en espíritu. Ahora, el 4 nos habla de algo también muy interesante, que dice, Dios bendice a los que lloran, porque estos serán consolados. Y vi dos caras de esto, vi dos caras que se ha estudiado y se ha entendido con este versículo. Dos caras que pensé que no se veían, y yo pensé otra cosa. Y puedo yo pensarlo igual y puedo interpretarlo igual de esa forma que ya les cuento. Una decía que ese llorar era ese llorar espiritual y moral por lo que aún había hecho esa persona. Entonces, es lo mismo que está diciendo arriba prácticamente. Pero también decía que es aquellos que se entristecen por esa maldad, tanto de ellos como de lo que está pasando a su alrededor. Eh, y tienen esa sensibilidad de cierta manera a eso, a ello. Entonces, por ejemplo, yo cuando leí eso, yo dije, bueno, eh, hasta parte de las bienaventuranzas y podríamos decir como un mandamiento de Dios es que aún nos sintamos con la maldad que hay hoy alrededor de nosotros. Entonces, uno, estamos hablando temas del virus, que no voy a entrar en polémicas, ¿cómo se dice eso? De teorías, eh, no me acuerdo ahora el nombre, se me olvidó, Ujú, pero teorías ahí que nacen, pero sí. sí sabemos que alguien hizo el virus y esa cosa se expandió. ¿Y cuánta gente ya ha muerto por eso? Pero también vemos algo aquí en Colombia
que sea culpa de quién, la verdad, no me atrevería a decir que es de este, del otro, del uno, del otro, pero también es algo preocupante lo de los jóvenes, lo que últimamente Mm, está pasando, o sea, se disparó. Entonces, hay mm, una de dos, o los medios de comunicación comenzaron a hablar y ahora sí a decir cualquier cosa sobre los jóvenes, o mm. realmente está pasando un boom en la persecución hacia nosotros, la juventud. Y eso nos tiene que mover, nos tiene que doler, porque podríamos decir la futura generación que va a estar aún enfrente del país y qué está pasando con las ideologías que se tienen, con los pensamientos que se tienen ahora en ellos, que nosotros estamos sintiendo frente a eso. Entonces lo vi mucho por ese lado. Y decía, wow, o sea, es claro llorar por mí, por lo que yo he hecho, por quizás cómo me siento, que aunque Dios me puede consolar por todas las dificultades que están pasando, pero también es una responsabilidad de que me debe doler lo que está pasando a mi alrededor y poder ser consolado y hasta yo me atrevería a decir agregarle ahí, consolarnos para poder consolar a los demás. Entonces, amor, ¿tú cómo viste este Sí. versículo? Sí, pues esa parte pues yo no la había visto así de esa forma, sino más hacia la parte de llorar hacia por nuestros pecados, o sea, por el proceso de nuestro arrepentimiento, de que muchas veces, sí, o sea, que uno la embarra y uno se equivoca y uno llega como a la presencia de Dios diciendo, no, Señor, no soy nada, o me equivoqué en esto, hice lo otro, terrible, y uno se siente lo peor, y llega ese quebrantamiento y ese lloro, y ahí es cuando pues también el Señor viene a consolar. Más lo vi hacia ese lado de llorar en esos momentos difíciles en los que uno se desahoga con el Señor y dice, Señor, no puedo más y ayúdame porque mi carne es débil, porque la he embarrado. Y en esos momentos es que Dios trae esa consolación y pues en el otro lado ya el llorar por ya, lo que tú decías, los momentos como difíciles, pero pues no lo había visto hacia el lado del prójimo ni hacia el lado de las otras personas, sino más hacia de pronto como los problemas de uno, las crisis de uno, las dificultades que uno pues pasa en la vida y que el Señor ahí siempre está para consolarnos. Entonces, lo veía más por ese lado. Y mira, mira, porque eso es lo que lo había visto inicialmente, porque yo había visto tres posiciones, una que era esa la que tú estás diciendo, otra esa de más que con el prójimo es en donde yo estoy, como en mi contexto, en donde tener esa sensibilidad a lo que está pasando, pero a la vez volver a mí en esos momentos difíciles y que hasta una vez lo hablábamos tú y yo, amor, como que ahí también es un golpe para el hombre y de pronto para todos esos pensamientos de pronto machistas que aún se sienten de que uno como hombre no puede llorar, no, todos podemos llorar, todos podemos No, sentirnos sí. eh, bien, mal, pero el tema es poder buscar cada vez más esa cercanía a Dios. Y aquí, con lo que tú dijiste, vi esto, los que lloran son los mismos que han reconocido una frase, su ruina y bancarrota espiritual, por eso lamentan su condición. Se entristecen por su maldad y lloran por su pecado, y ahí es donde, aún por el pecado y la maldad de su pueblo. Sí. Entonces, de dónde está, de dónde está dónde está la persona. Y hablamos de que pecado no solamente es eh, bueno, todo lo que hablamos de inmoral, pero aún pecado puede ser la misma corrupción, puede ser pensamientos malos, violentos, actos violentos, y que eso lo vemos en la sociedad, pero también lo podemos ver con nosotros. Actos también de pronto inmorales, lo que tú hablabas al principio, aún yo con solo ver a una persona, a una mujer, ya ahí está adulterando según Jesús. Yo la codicié. Hay alguien que, eso es un chiste, que él decía, es que a mí me enseñaron que es que uno debe ver una vez y ver bien, porque la segunda ya es pecado. Y Está vuelve a terrible, ¿no? mirar es pecado. Entonces ya nada, que obviamente lo Total. dijo en broma. Pero no, Y y esa es la primera y ya el pensamiento de maldad, de suicidio para uno mismo, de hacerle daño a una persona, puna, ya estás pecante.
Sí, amor, y pues este pasaje me pareció súper lindo y que pues encaja perfectamente ahorita con esta parte de la consolación que Dios nos da a los que lloran, y es el Salmo 56:8, que lo estoy leyendo ayer, creo que dice: tú llevas la cuenta de todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una de ellas en tu libro. Entonces, eso me pareció súper lindo porque pues él tiene, muchas veces uno llora y dice, Señor, ¿dónde estás? O a veces no, uno no siente la presencia de Dios en ese momento, pero sí, o sea, el Señor siempre está ahí para escucharnos, para consolarnos, y tiene en su frasquito, y yo me imaginé y hasta lo dibujé, o sea, un frasquito, en verdad, donde Él guarda cada una de nuestras lágrimas. Y no sé si me acuerdo también de la película de la cabaña del Espíritu Santo, Sí, que cogió ese frasquito y con eso fue con que regó la matica y todo. Y así es Dios, o sea, cualquier detalle, cualquier cosa que de pronto estemos pasando y uno diga, no, Señor, pero aquí no te siento, Él sí coge cada una de nuestras lágrimas, de nuestro sufrimiento, y Él las tiene ahí registradas, guardadas, y pues va a darnos esa consolación y ese refrigerio. Entonces, sí es así es. importante. Mira, ahí Qué Claudita fuerte. nos está diciendo, me parece que los dos conceptos son válidos porque dice la palabra recibirán consolación, así es. Y lo que hablamos, yo creo que ese punto es bienaventurados los que lloran tomándolo para nosotros, recibiendo esa consolación, pero como lo hemos dicho en live pasados y que siempre vamos a reiterar en eso, lo que nosotros vivimos y lo que nosotros recibimos no es para quedarnos a nosotros, es Ujú. para poderlo también dar a otros. Otros. Sí. Así es, súper amor. Bueno, hay otro pasaje, ya casi, entre comillas, terminando los tres que vamos a hablar hoy, y es ese que dice en la antigua versión, iba a decir, en la Reina Valera habla, bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Me gustó mucho lo que dice la traducción viviente. Dice, Dios bendice a los que son humildes, porque Ujú. heredarán toda la tierra. Entonces, hemos hablado de que en la primera parte es reconocer esa necesidad de Dios, que básicamente lo que Dios nos está diciendo con pobres en espíritu, es llorar y ir a esos brazos de papá, como podemos decir, como vamos al brazo de papá, como vamos a las manos, a los brazos de mamá aún, y ser consolados por él, pero a la vez ser mansos y humildes. Aquí, curiosamente, cuando estaba viéndolo, descubrí que se podía ver también de diferentes formas, no solamente la humildad como una persona humilde, como la conocemos, humilde en el sentido de que puede tener lo que sea, o puede tener, o no puede tener nada a nivel de material, pero sigue siendo esa persona humilde. Decía, son esos humildes, son los que confían en el Señor, siempre encomiendan al Señor su camino, sus planes, lo que hacia donde quieren direccionarse, confían callados en el Señor y esperan en Él. No se impacientan a causa de las personas o de las situaciones. Simplemente esperan y callan. Entonces me pareció muy bonito eso porque no es la sencilla frase o la sencilla acción, entre comillas sencilla, porque igual no es fácil, de voy a ser humilde en todas las cosas, a Dios siempre darle la gloria, sino que va mucho más allá, es confiar realmente en Él en las situaciones buenas, malas, terribles, es siempre hacer planes con Él. Y esto es lo que hoy precisamente me pasó algo curioso que hablaba con el peluquero. Eh, Él me decía, pero ¿y eso de hablar con Dios qué? Sí, sí. Y yo le decía, es que no es algo místico, ¿no? Y nosotros a veces pensamos que es algo místico, religioso, sobrenatural es porque Él es sobrenatural, pero como que tengo yo que tener 3 días de trance para poderme encontrar con Él y hablarle y que Él me escuche. Y no, o sea, realmente es disponerse y así como Domi y yo estamos aquí hablando, si somos capaces hoy siglo XXI de hablarle a un teléfono, entre comillas, Sí. ¿por qué no lo vamos a poder hacer
con Dios que quizás no es visible a nuestros ojos, pero se siente alrededor. Entonces me pareció muy interesante eso. Amor, ¿tú cómo viste este versículo? Sí, pues primero vi que como para identificar qué es lo que no es ser manso, es que no es una persona débil, no es una persona que siempre tampoco está de acuerdo con la gente y que por miedo, por culpa, sino es una persona de carácter, una persona que tiene firmes convicciones, una persona de un carácter guerrero, que es templado, que es sabio, Tierra. que sí, que puede mover, que puede mover la mano de Dios también, que tiene la virtud también para escuchar a Dios y para obedecer su palabra. Entonces, eso me gustó mucho porque es tremendo, o sea, es como dejar esa soberbia, ese orgullo a un lado y decir, bueno, Señor, yo quiero escuchar tu voz, no soy nada, soy humilde y me rindo a ti. Y a pesar de esa humildad y esa mansedumbre que pues en el mundo muchas veces se ve como, ay, mira, ahí está el bobito, o sea, porque muchas veces esa palabra se ve como, ay, el bobito, o el que no hace nada, o el que se queda callado, el pasivo, pero no, es más esa persona que es guerrera, es prudente, sabe cuándo hablar, cuándo callar. Y pues ahí veía el ejemplo aún de Gedeón, cuando fui a la guerra contra los madianitas y que Dios le dijo que tú serás un guerrero valiente, le dijo, y que yo estaré contigo. Y él le dijo, pero Señor, yo soy uno de los más débiles de la tribu de Manasés, yo soy el más insignificante de mi familia. Y como que obviamente se sentía, obviamente súper, una nada, o sea, como una pulguita se sentía alrededor de toda esa gente, pero el Señor estaba con él y pues le dio la victoria a sus enemigos. Entonces, así mismo es como llegar a ese punto de decir, Señor, yo no soy nada, yo me rindo a ti, y el Señor ahí es cuando dice, no, tú sí eres mi hijo y tú eres ese guerrero valiente y que yo te voy a usar y vas a poder vencer y vas a conquistar esa tierra, como decías, y vas a heredar esas tierras. Y pues en el caso de Gedeón, pues conquistó las tierras. Entonces son como esa comparación de las tierras también que Dios nos dará, y igual también ver la autoridad también que Josué tuvo cuando le dijo, Sol, detente en Gabaón y tu luna en el valle de Abadón. O sea, como esos momentos en los que esos hombres de Dios con autoridad, que ellos eran obviamente gente de carácter, que no era gente que se quedaba callada y cuando hablaba, hablaba y cuando callaba, pues callaba en su tiempo, y el Señor ahí los respaldaba. Entonces es poder ser así, ser mansos, y aquí decía que la mansedumbre es una virtud que produce el Espíritu Santo a aquellos que se doblegan a Dios. O sea, el Señor te va a dar esa mansedumbre cada vez que te rindes a Dios y cada vez que dices, Señor, yo no soy nada, me rindo a ti, y soy insignificante aún en mi familia, aún en las personas que me rodean. Muchas veces uno dice, o a veces uno pensaba, uy, Señor, pero tú sí me puedes usar, o tú crees que yo sí seré capaz de poder de pronto servirte, de poder hacer algo para ti. Y pues en ese momento es cuando el Señor dice, sí, hija, yo te amo, yo tengo este plan para ti, te escogí, no te deseché. A mí me encanta ese versículo de Isaías 41, porque es ese que hasta toma el mensaje de gusano, que dice, oh, gusano de Jacob, y muy terrible. O sea, que uno se siente insignificante y todo, pero el Señor dice, yo estaré contigo, no temas porque yo estaré contigo. Entonces es como eso del Señor, que a pesar de que nosotros nos sintamos así indignos, insignificantes, y en ese momento es cuando el Señor dice, bueno, hijo, te rendiste y yo te daré esa mansedumbre, te daré es, ese, ese, esa virtud para que tú puedas ir y conquistar esas tierras que yo te voy a dar. Entonces poder llegar a ese punto de rendición a Dios. Y, y qué otra cosa dice, sí, o sea, ahí decía, bueno, que dice que los verdaderos son ellos son los verdaderos héroes, y son esas personas que en verdad no le temen al enemigo ni tampoco se venden sus principios por cosas, sino que tienen esa firme convicción en Dios y no se dejan mover por los vientos o por las cosas que de pronto el mundo los pueda llevar, sino que se mantienen firmes y radicales, ¿sí? Y también lo que tú decías, no reaccionan impulsivamente. Son esas personas que de pronto cualquier cosita que le hicieron mal o algo ya gritan, ya, mejor dicho, se desesperan, se enloquecen.
y no tienen ese dominio propio, sino son personas que a pesar de pronto de que hayan pruebas, dificultades o alguien tal vez que reaccione fuertemente, la persona va a reaccionar pasivamente, va a ser una persona calmada y que sabe hablar con sabiduría. ¿No? Entonces, Así es. son como muchas cosas Y que... mira que nuestro ejemplo más grande con ese tema es el mismo Jesús. Y es lo que hablaba yo al principio de que esto que Jesús está diciendo, no lo está diciendo como algo nuevo, sino que lo está diciendo con la diferencia de que Él lo está haciendo y Él lo está viviendo, que es muy diferente, ¿no? Cuando uno aún le explican algo o le están enseñando algo cuando esa persona de cierta manera ya lo vivió o lo está haciendo y está haciendo ejemplo en eso. Me parece impactante con lo que tú decías a Jesús, en estos días estaba leyendo, a Jesús lo acusaban cuando ya fue arrestado, cuando él estaba ante todos los tribunales, sacerdotes, bueno, toda la cuestión, muchas veces todo lo que le decían, hereje, que se veían que hasta se rompían las vestiduras, que la escupían, en la palabra uno lo muestra muy callado en esa parte. O sea, aquí no me acuerdo quién es el que le pregunta y dice, ¿tú eres el Mesías ese que fue prometido? Y Jesús solamente le dice, tú lo has dicho. No dijo absolutamente nada más. Siendo Dios mismo, aún mostró humildad aquí. Entonces, ¿cuánta enseñanza nosotros teniendo aún el mismo poder? Yo decía, los hubiera podido, perdón la expresión, pero hasta reventar a todos con un rayo. Sí. Y, 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 y no lo hizo, cayó, porque aún que eso va muy unido, encomendaba a Dios mismo, sabía su propósito, sabía cuál era su camino, y era más importante eso que las mismas reacciones que él podía tener. ¿Cuántas veces no lo mismo, el mismo Pedro no lo negó? Y él no lo levantó y pues a veces era fuerte. También Jesús sabía cuándo tenía que ser fuerte. Era fuerte con el que tocaba ser fuerte. Pero era manso, era amoroso con el que había que hacer. Y ahí había momentos donde tocaba callar. Y es poder reconocer y poder discernir mucho eso. Aquí hay un pedazo que dice, esa humildad y esa mansedumbre es rehusarse a inflar aún de cierta manera la autoestima, pero la autoestima ¿en qué sentido? En que nosotros mismos, por nosotros mismos, nos podemos reivindicar y podemos ser más que todos. Rehusarnos a eso, obviamente, lo que hemos dicho y lo que está en la palabra, que aún decía que, que el ser humano, que tú te acuerdes de él, si yo soy gusano, bueno, si es como el gusano de Jacob, lo que tú decías, Sí. Dios también nos dice que somos su especial tesoro. Dios también nos dice que somos sus hijos. Y eso es el mejor título. Pero es a pesar de tener, ahí sí, a pesar de tener nosotros y reconocer esa identidad, lo que hablábamos live pasados, de saber esa identidad de que somos hijos de Dios, somos humildes, sabemos, tenemos que luchar, luchar con eso y tener más y más comunión, como unos amigos dicen, para que cada día podamos tener y podamos acercarnos al corazón del Padre. Y creo que eso es lo más importante. Amor, si tú pudieras con una frase corta o una palabra, estos tres puntos, o sea, que con cada punto que hicimos, una frase o una palabra, ¿cómo tú lo resumirías? Somos pobres en espíritu. Ah. Pobres en espíritu, dependencia, ¿sí? Super. Dependencia No, con el otro, ¿el de qué? Los que lloran. sí. Em, consolación, no mentira. ¿Qué cosa? Yo voy a resumirlo. Lloran, consolación. No, mentira, Dice, no, pobres en espíritu, reino de los cielos. mentira, es que me veo pensando, no, digamos, pues en ese sí, el corazón contrito y rendido al Señor, ¿sí? O sea, como tener un corazón rendido al Señor, que eso es lo que Él espera, que nos rindamos completamente a Él para que Él ahí pueda
orar y consolarnos. Y en este último sí poder, es esa, para mí es como esa confianza y confianza en Dios y poder eh, soltar como soltar toda la vida en plenitud al Señor, porque algo que decía con Gedeón es que él vio que en sus propias fuerzas no podía ganar esa batalla, porque pues por su ejército, por quién era él y todo eso, pero en el punto en el que dijo mi Señor, bueno, confío en ti porque confío en él, fue que pudo pues ganar esa batalla. Pero es eso, es esa confianza en el Señor y si uno confía en Él, pues también Él será aún nuestro juez, el que peleará por nosotros, el que estará ahí con nosotros. Entonces yo creo que esa palabra para mi confianza sí es importante al final porque sí refleja todo. O sea, como que cuando confiamos en Él, ya todas las demás cosas, pues Él mismo se va a encargar de todo, de que pelee por nosotros, de que nos bendiga, de que pueda ser el que responda y nos dé esa tierra que queremos. Menos mal que era una frase corta, ¿no? Menos mal que era una palabra. No, pues llegué confianza y ahí desenglosé. No, súper. Yo lo podría. Pobreza en espíritu, esa dependencia y esa necesidad de él. Ah, no, Los, pero otra parte de la mía, porque yo dije dependencia también. no, terrible. Claro, es que Después eso. de este live bloqueo cosas. Dios bendice a los que lloran porque serán consolados. Es poder tener esa tranquilidad de dependiendo, sin importar la situación o la circunstancia que yo haya vivido, que yo haya hecho, siempre va a tener los brazos abiertos de Dios para recibir esa consolación. Y Dios bendice a los que son humildes. Coordino no, estoy de acuerdo con lo que tú dijiste en que confiar, depender de Él y siempre poner los caminos, nuestros caminos, en la voluntad de Él. Entonces creo que eso es lo más importante que nos podemos quedar en este tiempo. Recordemos nuevamente, vamos a estar, bueno, en este tiempo. Antes de decir eso, oremos y damos anuncios, rifas y espectáculos después, ¿vale? Sí, dale. Listo. Entonces, dame aquí un momentico. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por permitirnos aún aprender, conocer un poco más de ti, de eso de lo que tú dijiste, como lo nombramos. Jesús, ¿qué dices tú sobre esto? Realmente, ¿qué es lo que quieres de nosotros? ¿Cómo nos ves? Poderlo cada día vivir y que cada uno de los que estamos aquí, los que van a ver este video, Señor, podamos vivir sin religiosidad, sino con espontaneidad, podernos cada vez acercar más a ti y poder decir que cada día nos acercamos y somos más que seguidores, somos tus discípulos, porque el discípulo hace lo que hace su maestro, Señor. Que cada día podamos hacer eso y crecer más en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Eso, súper. Vamos a estar varios live con, hablando de esto, de todo el sermón del monte, que más bien lo hemos dicho como Jesús, ¿qué dices tú? Porque a veces tenemos muchos paradigmas, preconceptos, creemos que es como una soga en el cuello, una lanza aquí diciéndonos usted tiene que hacer esto, podernos relajar un poco más y saber que el Evangelio, la palabra, lo que Jesús hizo y dijo, va mucho más allá de, de nuestros preceptos, va mucho más allá de una parte religiosa. Entonces les hacemos la invitación, próximo sábado a las 7 de la noche, compartan cuando les llegue la información o la ven, que la puedan compartir para que muchos y otros más puedan conocer de esta locura, de esta forma de vivir realmente tan chévere y como decimos nosotros aquí, tan bacana que es el Señor. Entonces, no sé, amor, si quieras decir algo. Sí, no solo decirles que bueno, que si alguno se siente pues como identificado también con todo lo que dijimos
y poder llegar a ese punto de decir, y sí, Señor, yo definitivamente en verdad no somos nada sin ti, que hemos estado de pronto también en pruebas, en dificultades en este tiempo, que nos hemos sentido a veces solos y decimos, uy, Señor, tú sí pelearás por mí en estas luchas, en estas cosas que he tenido que vivir en este tiempo. Pues quiero decirles que sí, que el Señor sí está ahí, que Él cuenta cada una de sus lágrimas, que Él cuenta cada una de las dificultades que ustedes le dicen al Señor, que Él está ahí para escucharlos, que Él los ama y que Él en verdad peleará por ustedes y que cada una de las batallas que están librando, el Señor va a dar esa victoria en todo lo que están viviendo en este tiempo y que pues confíen totalmente en el Señor, que aunque la noche sea oscura es porque pronto vendrá ese amanecer y créanme que el Señor tiene control y cuidado de ustedes porque pues a pesar de que, porque los ama tremendamente y porque su gracia está sobre sus vidas y solamente es que se rindan y digan, Señor, gracias porque te tengo a ti y como les dije, que separados de Él nada podemos hacer. Así que ahorita sí los invito a que se aferren a Él, que lo busquen cada día más y verán en verdad el favor de Dios en sus vidas, verán que Él cumple cada una de esas promesas que Dios ha hecho en ustedes y que si a veces tarda y ustedes dicen no, pero no veo respuesta, espérenla porque pronto vendrá, sin duda vendrá. Es así. Sí, 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 seguimos en este camino, seguimos todos aprendiendo, aún en este tiempo, aún cuando se abren las puertas, vamos a seguir haciéndolo, queremos hacer muchas cosas más y queremos aún contar con ustedes, como dicen nuestros pastores, que todos podamos ser ese ejército un día que se armó y pudo salir a enfrentar y a alcanzar aún a muchos y darles de ese amor que hemos recibido. Entonces ahí nos saludamos y despedimos a Claudita, Dante, por ahí también vi al profe Luis Carlos. Bueno, sí, no los veo aquí todos, pero por ahí vi que Beltrán, de Norma, Mendoza, sí, Amérix. de Mendoza, Argentina, también ahí nos están escuchando. Entonces, un saludo a todos, Dios los bendiga y nos vemos en 8 días. Chao, Sí, chao. Dios los bendiga, chao.